Amadísimos en la mano, amadísimos hermanos en la fe de Yeshua Mashiach, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Cómo han estado? Muy ¿Bendecidos? ¿Contentos? Muy contentos. Qué bueno, me da gusto verlos y saludarlos. Bienvenidos todos que están aquí presentes de manera presencial y aquellos que a través de redes sociales, ¿verdad? Por ahorita, si alguien simultáneamente nos sintoniza a través de Facebook, pues que sea de bendición, les damos la bienvenida. Y aquellos de que a través de redes sociales en el futuro puedan ver esos temas, porque les sean de gran bendición también. De YouTube, de aquí de Facebook, ya ve que YouTube hizo, Facebook hizo cambios. Ahora ya duran 30 días solamente los videos en vivo. Después, antes de ello los vamos a estar subiendo a YouTube, así que me pueden encontrar en YouTube y conocerán la verdad con Pastor Agustín García, ¿verdad? Así está, no soy pastor, pero así está descrito, así me hicieron el canal, ¿verdad? Con ese, bajo ese título, y así lo pueden encontrar. Y conocerán la verdad con Pastor Agustín García, y ahí pueden encontrar todos los temas que subimos aquí en vivo. Todos los temas que hemos subido son en vivo, así que después ya obviamente los subimos no los grabamos y los editamos como muchos lo hacen, ¿verdad? Sino que así se van. Entonces, ahí pues, ahí está, se los encargamos. Una vez más quiero dar el título para esta tarde. Ya ve que estamos tratando el tema de la fe, que tiene una estructura de 8 niveles. En esta ocasión nos encontramos ya en la cuarta parte y el título es Una fe estructurada, cuarta parte. Y nuestro principal punto será dominio propio. Dominio propio. Ya ve que miramos, el primer punto fue la fe, que en hebreo es emuná, que significa firmeza, fidelidad, constancia. Y que la fe es el fundamento donde se edifican los otros 7 niveles, ¿verdad? Nuestro segundo nivel fue virtud, que el término griego fue arete, que igual a excelencia. En el hebreo, la traducción en el hebreo ya es, la mencionamos, ¿dónde está? ¿No la puse? Que es capacidad, fuerza, competencia, capacidad o probada o competencia, ¿verdad? Entonces la fe o la virtud dijimos que es la evidencia de la fe que la fe está realizando en la vida de un creyente. Y ese es el segundo paso. ¿Sí? La virtud es la evidencia de que la fe está realizando su trabajo en la vida de un creyente. Y ya miramos que como una estructura de un edificio pusimos que nuestro primer paso era que compramos un campo para edificar un edificio de 8 pisos y que de ese campo estuvimos dispuestos a pagar el precio, y ese fue nuestro primer paso. Y el segundo era la fe, la virtud, que era sacar todos los árboles con todo y raíz que había en ese campo, las piedras y la basura, despojarlo de ahí por completo, que la tierra ya quedara lista para edificar, ya sea para cultivar algo, para edificar el edificio. Y en el tema de anoche, que fue el tema de la conocimiento, ¿recuerdan? Nos vamos a leer Segunda de Pedro y luego ya volvemos allí. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. El añadir en cada palabra no lo menciona aquí, hermano, pero añadir es ir pagando el precio por cada. Haz de cuenta que va a comprar, para el terreno que va a edificar, haz de cuenta que le costó $2 millones. So, $2 millones divididos en 8 serían, ¿qué? 25,000, 25 millones, algo así, ¿no? 2 millones dividido en 8, 25, ¿verdad? Haz de cuenta que para el primer edificio usted tiene 25 millones. 250. 2 millones entre 8, 250. 250 mil dólares, ¿ok? Para el primer nivel. Y de ahí añadir otros 250 mil. Otros 250 mil. Como ir pagando, ¿no? Sí. Hasta llegar a los 2 millones. Por eso dice
por eso se dice añadir, es que quiere decir ir pagando el precio, que no debemos de detenernos de ir pagando el precio así, sucesivamente. Por eso dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, pagad el precio, añadir a vuestra fe virtud. Ya lo miramos, que estamos dispuestos a despojar ese campo de toda la basura que hay, que eso simboliza todas nuestras tentaciones carnales, nuestros malos hábitos, ¿verdad? Todo lo que quede limpio. Y a la virtud añadir también el conocimiento. Este fue nuestro tercer nivel anoche. Tercero. Ajá. Donde miramos que hay dos clases de conocimiento. El conocimiento que es a través del estudio, ¿verdad? De la experiencia. Y luego que ese es déjenme lo busco, ¿dónde lo dejamos? Entonces lo pusimos, a ver, estamos en la tercera parte. La primer parte de conocimiento básico por el estudio en el griego es kinosco. Kinosco dice es el conocimiento, la acción o efecto de conocer. Abarca el conjunto de información, comprensión, habilidades y experiencias adquiridas a través del estudio, la observación y la razón. Y hay otra clase de conocimiento que en el griego es gnosis. Conocimiento, comprensión, entendimiento adquirido por experiencia o por una relacionarse con personas, que fue lo que miramos anoche, algo bien importante, la importancia de tener una relación estrecha con Elohim, y eso no se puede lograr sin la obediencia. Porque si leemos la escritura y nos memorizamos desde Génesis hasta Revelación y no aplicamos a nuestra vida, esta relación no se va a dar con el Altísimo. Y entre más lo conocemos ya el estudio, anoche estuvo extraordinario cómo nos vamos entre más entrañando con él, ¿verdad? Pusimos varios ejemplos. El conocimiento, conocerlo a él. Nos enseña porque él es la fuente del amor, cómo amar, cómo perdonar, cómo todos los frutos del Espíritu se nos han dado, porque esas son las promesas que hay para cuando obedecemos. Los frutos del Espíritu es precisamente la justicia de Dios en nosotros, de Elohim en nosotros. Entonces miramos hasta ese punto anoche, que fue nuestra tercera parte, conocimiento, y fue lo que miramos aquí en el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Ese es nuestro cuarto punto, el dominio propio. Muy bien. Muy bien, déjenme revisar aquí mis notas para dar un significado de dominio propio. Nos encontramos entonces ahora que dominio propio, la definición en hebreo es, no sé si puedo escribir. Sí. Para que en el hebreo es la palabra dominio propio es así. Hebreo. En el hebreo es la palabra, a ver si me entiende. Memsalá. Memsalá. En el griego es, me pongo aquí abajo. Esto es interesante. En griego es encratella. Aquí lleva el acento, lo lleva aquí. Encratella, ¿verdad? Encratella. Y esto es importante porque las definiciones, déjenme ver, se divide, esta se divide en dos partes, la palabra que es encratella. Se la dividió, por ejemplo, en esta, y que esta significa, esta palabra significa, déjenme ver,
dominio, no, esta palabra, perdón, déjame ver. Estoy perdiendo mal. ¿Cómo le hacen? ¿Le borran con agua? Ok, vamos a ponerla. Esa palabra nomás está dividida en dos, él, y luego la otra le hace un cambio, porque está dividida, es esta palabra, por ejemplo, demócrata, kratos tiene que ver gobierno, ¿verdad? Del pueblo, ¿verdad? Demócrata incluye la demografía de la población, y kratos es gobierno. Esto lo vamos a ver ahorita. Esta palabra quiere decir dentro de. Esta palabra en, dentro de. La debí haber cambiado para acá esta. Pero bueno, déjenme ver si. Y luego, en Mensalá, la siguiente palabra que es kratos. Ok, esto corresponde a esta. Lo que es kratos es gobierno. Es gobierno. Es dominio. Y dominio o poder. En kratos, la palabra completa es enkrateia, el griego, dominio propio, y dividida en, dentro de, y esto, en otras palabras, gobierno, dentro de, dominio, dentro de, o propósito. Gobierno, dentro de, dominio o propósito. Propósito, ¿dentro de quién? Si es un dominio propio. Lo que quiere decir estas palabras, hermano, es un control, un gobierno que una persona aprende a gobernar su propia personalidad, su cuerpo. O dominarlo, o un poder sobre nuestros propios impulsos, porque para allá vamos. Pero es importante conocer la definición de las palabras. Bensalá, esta la había escrito en hebreo, o sea, la palabra dominio propio en hebreo es mensalá, que es esta. Esta palabra en hebreo es igual a dominio propio. Mensalá. Esta también, pero ya esta ya es del dominio propio en estas palabras, es dominio propio dentro de la persona. Una persona que se gobierna a sí misma, que se domina a sí misma, que tiene poder y control sobre su propia persona. ¿Sí? Entonces, estas palabras importan porque de lo que vamos a tratar ahora, hermanos, habiendo ya al punto que hemos llegado con nuestra experiencia en la congregación, que ya nos debemos de ver despojado de todos los deseos carnales. Estas palabras significan como un muro de protección. Dentro de la persona. Cuando recuerdan la ciudad de Babilonia, se describe que estaba amurallada. Un muro que era, creo que de no me acuerdo cuántos metros de ancho. Bien protegida. 10, ¿verdad? Bien protegida. Y alta para que nadie entrara, y la gente vivía protegida dentro del mismo gobierno, ¿verdad? No tenían temor a nada. Inclusive Israel tenía amurallada también la ciudad, ¿verdad? Recuerdan los muros que reconstruyó Nehemías y todo eso. ¿Por qué? Porque estaba amurallada la ciudad, para protección. ¿Recuerdan Jericó? También los muros de Jericó. Una ciudad amurallada para protección. Entonces nosotros, hermanos, con lo que ya deberíamos de haber llegado hasta este momento en nuestra vida espiritual, los tesoros y riquezas que hay dentro de nosotros, de la santidad,
Porque dice la Escritura en el capítulo 7 de Mateo, hablando de que la palabra de Dios, de Elohim, no debemos de compartirla con gente que nos la va a pisotear. Es considerada como joyas y perlas. ¿Y cómo tienen los bancos las joyas y perlas protegidas, hermanos? Yeah. Cajas fuertes y todo, ¿verdad? Sí. Fíjense esto, hermanos, la importancia de estas palabras y la importancia del tesoro que hay dentro de nosotros. El dominio propio tiene que ver mucho porque pueden surgir varias preguntas, hermanos. ¿Cuál es el área de nuestra vida en la que más nos cuesta trabajo dominar o gobernar? O las áreas. ¿Nuestra lengua? Mis pensamientos míos. O sea, Mi cada carácter. quien tenemos, ¿verdad? Tal vez lo mismo, sí. Hay personas, hablando de nuestra lengua, hay personas que dice la escritura en Santiago, y la lengua es un miembro muy pequeño, pero que dice que enciende montes. Porque por un chisme, haces guerras, haces pleitos, haces problemas y muchas cosas más. Ofendemos a las personas y así sucesivamente. Malas palabras, mentiras, agresiones contra alguien. Nuestro carácter. Y es muy sencillito en nuestra casa, en cualquier lugar, hermano. Se me cae un plato, lo quiebro, o a mi esposa se le cae un plato, ¿cómo le voy a reaccionar? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? O le voy a estar gritando por lo que hizo, o me va a estar gritando ella a mí, o sucesivamente. O sea, todo esto tiene que ver mucho porque estamos hablando de algo muy especial que hay dentro de nosotros. Nuestro carácter, cuando alguien se pasa de nosotros en una luz, o cuando alguien no respeta la señal donde se unen las líneas y se quiere ir por el shoulder para que ¿cómo reaccionamos ahí? Hemos aprendido a ser pacientes y tolerantes, y en lugar de querer forzarlo a no dejarlo pasar, le damos que pase, le damos el chance que pase. ¿Cómo reaccionamos ante una circunstancia o situación súbita? O sea, cuando vemos súbita, repentina, ¿qué pasa, verdad? A veces tienes que dar una frenada de repente porque el carro de delante se frenó de repente también, y tal vez los que van atrás de allí junto contigo te empiezan a decir, ay, ¿por qué frenaste tan rápido o algo? O sea, son cositas muy pequeñas. Parecen cosas pequeñas, hermanos, pero son muy importantes. ¿Cómo reaccionaría Yeshua? Debemos preguntarnos en una situación así. ¿Cómo se vería nuestro mayor ejemplo que nosotros lo estuviéramos viendo que reaccionara de una manera brusca ahí contra los demás? Hay muchos ejemplos, hermanos, en lo que estamos relacionados en el trabajo, cómo relacionamos con la plática de otros, nos involucramos en ellas. Hay muchos ejemplos que podemos poner. Cómo reaccionamos ante la persona que provocó el accidente, o así sucesivamente. Estamos en una cita en el doctor, cómo reaccionamos porque se tardó más del tiempo de la hora que teníamos asignada para estar ahí, ya estamos desesperados, le gritamos cuando llega, o nos vamos, o qué hacemos. A veces nosotros no creo que lo hagamos, pero tal vez lo haríamos en otro tiempo, o yo qué sé, ¿verdad? Pero vale la pena que mencionemos eso. ¿Cuál es el área de nuestra vida que más trabajo nos cuesta gobernar? Hábitos, debilidades, debilidad en la vista, debilidad en algún vicio o algo que nos atraiga. Espero que no, ¿verdad? Pero vale la pena mencionarlo por lo que están aquí presentes y por lo que a través de redes sociales puedan ver. Un hábito, el trabajo, el dinero, el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Eso es un veneno, es una carcoma ante la santidad que estamos buscando y que ya deberíamos de tener dominada por tanto tiempo. Y si no, estamos a tiempo de hacerlo. Yo, créame lo que estoy trabajando, ahora que me hice esfuerzos por pulir más mi carácter y mi conducta en estos días, y me ha ido bastante bien.
creo que se ha reflejado en las cosas que estuvimos hablando también anoche, como el Altísimo empieza a obrar más en uno, también en mostrarle más su misericordia, su gran amor y su misericordia. Entonces, esas preguntas conviene hacerlas y preguntarnos si Éncratos significa gobierno dentro de mi persona, dominio dentro de mi persona o poder dentro de mi persona. Entonces debería de estar sujeto todas las obras de la carne a una reacción de una manera como Yeshua lo haría si suscitara un caso cuando él iba caminando, que se entiende que suscitaron muchos casos, ¿verdad? Inclusive cuando lo insultaban, lo bofeteaban, ¿cómo respondía él? Ustedes que estaban luego a la defensiva y le decían a los apóstoles, no, cálmate, no, al contrario, él dice que le decían cosas y él con sabiduría, con inteligencia les daba su salida, ¿verdad? Entonces mencionamos que si Yeshua mora en nosotros, como lo miramos anoche, que él viene a morar dentro de nosotros, ya ve que fue engendrado en nuestros corazones, y si lo dejamos que se desarrolle en nosotros, siguiendo sus pasos, su conducta, él nos va a ir moldeando a nosotros. Amén. Dice la Escritura que cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que remitía el caso al que juzga justamente. Dice que él fue enviado para que sigamos sus pasos. Como llamados, cuando nosotros reflejamos ese carácter, él está creciendo más en nosotros, nos está iluminando. Él dijo también, yo soy la luz del mundo, todo el que viene a mí no andará en tinieblas, sino la luz será disponible para él. Estamos reflejando su carácter, hermanos, con una reacción en el trabajo, y cuando reaccionamos de la manera correcta, la gente también pone cuidado en eso. He mencionado que cuando viajamos, cuando visitamos personas en el trabajo, sin hablar casi uno, las personas hasta se atreven a decir, hey, cuando estoy junto contigo siento algo apacible, algo, y empiezan a cambiar el carácter de las personas. No soy el mejor, y lejos estoy de serlo, pero les he platicado historias, inclusive la semana pasada le estaba platicando a mi esposa en uno de mis trabajos, que es en Kankakee, en Bradley, cerca de Kankakee, allí en la pura frontera del 57 y la Cicero, ahí está una planta CSL, se llama, y es cuando los que van para allá seguido la van a ver. En esa planta hay una señora de las que reciben ahí, siempre enojada y con una que ya está molesta siempre. Y yo soy muy malo para retener los nombres, y ella me firma los documentos o le pido su nombre porque en el teléfono ya está todo. Y como yo no retengo los nombres, al principio pues le tenía que preguntar, y dice, ya te lo dije la semana pasada y no te acuerdas, y ya, ok. Y yo la trataba con que, estás guapa de todos modos, aunque estás enojada, le digo, luces bella, luces bonita y todo. Total, mi carácter la hizo cambiar. Ahora ya llego, está contenta siempre, hermano. Siempre. Y luego ya dijo que si tomaba una foto conmigo, y estaba un compañero de ella, ya nos tomamos una foto ahí, una selfie en el teléfono de trabajo. Y luego le dicen a otro día, nos tomamos una foto con Aggie. Y luego dice, oye, how about me? Y luego le digo, ok, nos tomamos una. Y dice, no, mejor hoy no, porque dice, le estoy platicando esto por cómo influencia no soy el mejor, como les digo, pero sí influencia que Yeshua more en nosotros y cómo es nuestro carácter y nuestra conducta. Porque si a esta persona yo le contesto de la misma manera, vieja arrogante y todo, y llego y ni las malas saludo o algo, pues, oiga, imagínense. Pero como se le trató de una manera diferente, eso la hizo cambiar de opinión y cambió su carácter, y los demás dicen, esta siempre estaba enojada, ¿qué le hiciste? Y ahora está contenta. No le hice nada, pero ella se fijó, tal vez algo le atrajo la atención y cambió su carácter. Total, la otra que se quería sacar la foto dijo que ese día no, porque no venía maquillada, y total, otro día ya venía más guapa según ella, ¿verdad? Y yo, que ya todos juntos del grupo se tomaban la foto ahí conmigo. Pero les digo esto, hermanos, a veces parece que no tiene sentido, que no tiene chiste que esté contando estas cosas, pero son experiencias propias y cómo el carácter de esa persona, y no nomás de ella, porque había otra peor y también ya está cambiando su carácter sin meterme mucho con ella, pero con la manera que tú ya con tus sonrisas siempre le saludas y los tratas, les va cambiando su carácter. Porque si Yeshua está en ti, si el Espíritu Santo está en ti, se refleja aunque no hables mucho con las demás personas. Entonces, esto lo que yo les mencionaba anoche, con un conocimiento relacional, cuando es relacional como lo miramos en el tema de eso con Elohim, Él vive en nosotros, mora en nosotros, y permitimos que Él gobierne nuestra vida, entonces nosotros mismos, porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada.
También lo miramos en el tema de anoche en la Biblia, los pámpanos, en Yahshua lo dijo en el capítulo 15 de Juan. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos y mi padre es el labrador. Dice, si un pámpano que son cortados se seca y nada poder hacer sin mí, dice. Pero el que está en mí lleva mucho fruto, dice, y en eso ha glorificado mi Padre, que lleve mucho fruto. Los frutos del Espíritu primero. Amor, paz, benignidad, paciencia, dominio propio, que se relaciona con esos temas. Entonces, es importante eso, hermanos, porque tenemos unos ejemplos muy importantes. Déjenme mirar aquí. Bueno, ya miramos esto. Ahora, no es muy largo mi tema, pero sí quiero que veamos. Vamos a ver Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Déjenme ver. Capítulo 16. Verso 32. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Aquí hay dos personas. Uno que se enoja rápido y otro que no. Dice, y luego dice la otra parte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Quién es el que se enseñorea de su espíritu? El que aprende a gobernarse a sí mismo, a dominarse a sí mismo y a tener el control de su persona. Ese es el que se enseñorea. Vale más que aquel con armas y un ejército va y secuestra a Nicolás Maduro de Venezuela y se lo trae para Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí me expliqué? Sí. Aquí está hablando de dos cosas, que una es el carácter, otra es el temperamento. El temperamento es cuando explotamos. Exacto. El carácter es cuando lo controlamos. Sí. Por eso mismo, exacto. Por eso mismo mencioné, ¿quién es el que dice que se enseñorea de su espíritu? Es el que se gobierna a sí mismo, el que se domina a sí mismo, el que tiene poder con su propio control, que aquel que va y toma una ciudad y la arrebata a la fuerza. Pero ¿a quién le dan el crédito el pagano? A aquel que tiene más poder, ¿verdad? Pero no es así. Aquí dice que es más importante la persona que aprende a dominarse a sí mismo que aquella que a la fuerza se enoja y a la fuerza quiere hacer las cosas a su manera. Vamos a ver ahora Proverbios, ahí mismo capítulo 25. Voy a poner otro ejemplo más. 25. Capítulo 25 de Proverbios, el verso 28. Para que vean la importancia. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. O sea, una persona que no se gobierna a sí mismo, que no se domina a sí mismo, que no tiene poder sobre su propia persona, lo pone como una ciudad que no tiene murallas, que no tiene protección. Esa muralla, esa ciudad es vulnerable a toda clase de fieras, de personas que van a llegar ahí a ella porque no lo va a poder detener. ¿Sí me explico? Otra vez quiero leer el versículo. Como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí dice, como ciudad con brecha, sin muros, es una persona que hace cualquier cosa sin consejo. Sin consejo, o sea, sí, exacto. O sea, que no tiene un dominio propio, que no hace las cosas organizadas, que no tiene un poder sobre su propia persona. Mencionamos las ciudades que han sido amuralladas antes, por alguna razón, los que tienen recursos, ¿verdad? En la Babilonia, Israel y luego Jericó, por poner algunos ejemplos bíblicos. Amuralladas, aseguradas. Entonces mencionamos aquí mismo que las joyas que tenemos dentro de nosotros, que es nuestra santidad, a través del conocimiento de la palabra de Dios, son valiosísimas, hermanos. Y si nosotros las descuidamos con una mala acción, ¿por qué cree que se quiere evitar todo eso? Con una mala acción que hagamos, ya estamos perdiendo puntos ante el Altísimo. Quiero poner unos ejemplos de una persona que tenía amurallada su vida por convicción.
¿Recuerdan entre la escritura la historia de José? ¿Cómo no, claro? Capítulo 39 de Génesis. Capítulo 39 de Génesis. Déjame ver. José, la esposa de Potifar. 39, versículo. Déjame ver. 7, creo. Ah, sí. Pues ahí conocemos la historia, pero no quiero leerla toda porque ya sabemos. Pero el punto, vamos al punto, dijo el juez de la corte del pueblo. Se la miraron, ¿verdad? Al punto, al grano, no me traigas una historia acá de principio a fin, vamos al grano, ¿verdad? ¿Versículo qué dijo? El versículo 28, ¿dije? No, Capítulo no, 39. 7, hermana, 7. 39:7. Dice, aconteció después de esto que la mujer, esta es la esposa de Potifar, ¿ok? Que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se ocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto mi mano todo lo que ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaré contra mi Dios? ¿Se fijan la convicción de esto, hermanos? Es importantísimo. Porque aquí él no estaba preocupándose por el que se lo iba a descubrir el amo o porque el que dirá de las personas. ¿Qué es lo que le preocupaba a él? No fallar al Eterno. Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Elohim? O sea, tenía su vida él amurallada con su convicción, con su dominio propio, porque esa es una tentación que yo no sé qué hombre pudiera resistirla. Entonces, es su convicción, porque era de adentro de su corazón, su fidelidad. Él resistió tan semejante tentación porque no debe haber sido una mujer cualquiera que tenía su amo, debe haber sido una mujer tal vez guapa, muy hermosa, de buen cuerpo. Y por muy haya sido un poquito rellenito lo que ustedes hayan querido, de todos modos él mantuvo su integridad como un hijo de Dios, de Elohim. Y ese muro de protección, aún así él tuvo que pagar el precio por él, por la justicia, porque lo acusaron y fue a dar hasta en la cárcel. Ahora tenemos otro caso. No de alguien que vino a presentársele tal vez con poca ropa y a decirle, ¿quieres dormir conmigo? Sino alguien que estuvo asomándose por una ventana mientras una mujer se estaba bañando. Ya vemos al rey David, sí conocemos esa historia, ¿verdad? La esposa de Urías. La encontramos que dice que los reyes tenían que estar allá en la guerra donde tenía que estar y él se quedó en la casa. Y se levantó y miró a la esposa de uno de los soldados que había mandado a la guerra, la miró bañándose y se le antojó y fue y la trajo y tuvo relaciones con ella. ¿Cuáles fueron las consecuencias, hermanos, por esa acción? Porque no tenía su vida personal amurallada. Las consecuencias fueron desastrosas para su propia familia. En primer lugar, el hijo que tuvo la esposa de su adulterio falleció. Mató a Urías porque él es el culpable de que lo mandó al frente a la guerra para que lo mataran al esposo de Betsabé. Lo mandó porque ya que no se le descubriera, lo mandó que lo mataran. Mataron a varios de los soldados también por causa de eso, y la nación de Israel de ahí se fue para abajo también porque las consecuencias del rey persecutan contra la comunidad y contra la nación, las malas decisiones. Entonces fue desastroso y él no pecó tampoco, aunque pecó contra Urías,
Pero en su Salmo 51, en su arrepentimiento, Señor, he pecado contra ti, solamente he pecado, porque reconoció que José dijo que no iba a pecar contra su Señor, y él también reconoció que su pecado principal había sido con su Señor. Señor, he pecado contra ti, solamente contra ti he pecado, aunque había pecado obviamente con Elías, pero en su arrepentimiento reconoció que pecó contra Elohim. Para que veamos, ahora bien, ¿estamos nosotros preparados o estamos queriendo negociar nuestra, ¿cómo podemos decirlo? ¿O estamos pensando cómo negociar cuando llegue la tentación? ¿O ya tenemos nuestra ciudad amurallada? Sí. ¿O estamos pensando cómo hacerlo cuando llegue el momento de la tentación? Porque si estamos esperando eso, estamos fritos, dice. José no esperó a que llegara la tentación y estaba preparado por convicción desde antes. Y aunque pagó el precio de que lo llevaron a la cárcel, pero todo fue para bien. Todo fue para bien. Es una representación de Yeshua, en cierta manera. Dice el apóstol Pedro, porque si sois castigados como malhechores por hacer algo, pues que merecen su juicio, ¿no? Pero bienaventurados si son castigados porque, como dijo Yeshua, porque haciendo bien dijeran mal de ustedes mintiendo. Entonces sí, a esto le pasó a José, porque la señora mintió, dijo, hey, se me quiere violar, por decirlo así, se quiere acostar conmigo, mire, aquí tengo la ropa. Cuando ella misma le jaló sus ropas, tengo entendido, o le quitó la ropa mientras dormía, ella salió, por decirlo así, nada más en ropas menores. Y ella aprovechó, mira, se quiso acostar conmigo, como no le cumplió, para no quedar mal, ella mintió contra él. Pero todo eso fue para beneficio de José, aunque lo metieron a la cárcel, pero ya vemos lo que pasó allá. Todo lo que sucedió fue para beneficio de él y tal vez de otros. Entonces nosotros, hermanos, estamos preparados para proteger esa riqueza que tenemos dentro de nosotros. Tenemos que. Digo esto, hermanos, porque por la razón de que si no, el conocimiento sin obediencia no hay santidad. Con conocimiento sin obediencia no hay una relación íntima con Elohim. Conocimiento sin obediencia no hay frutos del Espíritu. Ninguno de ellos. Ni amor, ni cariño, ni santidad, ni dominio propio, ni control, ni dominio propio, como lo estamos viendo que es este punto. Porque todo es, nosotros obedecemos y los frutos del Espíritu los da Elohim en nosotros. Así como cuando nosotros nacemos, nosotros no tenemos que hacer nada. Lo que hicieron fueron nuestros padres. Nos engendró el Padre en el vientre de nuestra madre, y de ahí también nuestra madre pues simplemente es un recipiente cumpliendo la ley de Dios, del Altísimo, que le dijo fructificar y multiplicar, porque el que hace que se desarrolle el cuerpo de una persona en el vientre es Dios. Amén. Porque la ley, no sé si aplica ahí la ley de la física también en lo humano. ¿Se aplica? Porque a las plantas les dijo fructificar y multiplicar cada planta según su género. También tienen la ley de la física, no crece nomás a los salvajes así, sino que el Elohim les dio ley. A cada planta, dice, a peces y todo, dice que les dio una ley, multiplicar y fructificar cada especie según su género. Entonces, cuando nosotros, nuestro deber es estudiar, por eso, en la ley que se les dio a los reyes en Israel, no multiplicar plata, no acumular riquezas porque se van a envanecer y se van a olvidar de mí. Esto es importante porque si por causa del trabajo nosotros estamos descuidando los estudios, si por causa de querer acumular riquezas, ya lo vimos en las escuelas pasadas y en el estudio pasado, no se afanen por querer tener de más, confórmense a tener lo que tienen para vivir a diario. Si todas esas cosas nos están impidiendo amurallar nuestra ciudad, nuestro cuerpo, y gobernar nuestro cuerpo, pues entonces se está escurriendo todo lo que estamos aprendiendo, ¿y de qué sirve?
como ciudad sin muros, destruida vamos a quedar. Y ya estamos en un nivel donde ya deberíamos de estar protegidos todos, y si no lo estamos, a la brevedad posible yo aconsejaría que lo hiciéramos. Porque todo lo que, los tesoros que estamos nosotros acumulando dentro de nosotros, el conocimiento y las bendiciones que estamos recibiendo, se pueden escapar con una mala acción que hacer. ¿Qué tal si caemos en cualquier pecado, hermano? Se va abajo todo. Alguien nos tumbó el portón de la ciudad, se metió, la saqueó y se salió. Tal vez nosotros lo volvemos a recuperar lo que sacaron espiritualmente, pidiéndole perdón a Dios y nos recupere. Pero ¿qué tal si luego se nos vuelve a escapar y así vamos a estar jugando a caerme y levantarme cada rato? ¿Y qué tal si me agarran con la caído o con las lámparas sin aceite? Este tema es sencillo aparentemente, pero es muy importante, porque todos los tesoros que hasta ahorita hemos acumulado a través de la fe, la santidad, el conocimiento de Elohim y nuestro acercamiento a Él y como hijos suyos, es de gran precio. Y al no reflejar ese carácter de Él, pues hasta estamos poniendo a vituperio también el ministerio. Pues este que dice que es hijo de Dios y mira lo que anda haciendo. Ahí también somos vulnerables muchas veces. Entonces, de aquí la importancia de mantener, pues, hermanos, nuestro dominio propio ante todas las cosas, porque cuando las ciudades pagan gran costo para amurallar las ciudades, el costo que nosotros pagamos las amuralla a través de los frutos del Espíritu. Y las ciudades, los muros de las ciudades son destruidos. ¿Sabe de qué manera son destruidos? Si con el Espíritu y el poder del Altísimo nosotros amurallamos nuestra ciudad, que es nuestro cuerpo, nuestra persona, ese mismo Espíritu, ¿usted cree que puede derribar las ciudades amuralladas? ¿Qué pasó con los muros de Jericó? Los tumbó le metieron dinamita a los muros de Jericó. Le dijo, agarre un martillo cada quien, y como son muchos, les va a tocar de 1 metro de derribarlo con un marro a cada quien. ¿Eso les dijo? No. Solamente obediencia. Les dijo, por 7 días van a dar, los primeros 6 días van a dar vueltas sobre la ciudad, una vuelta solamente. Y allí les dijo que iban a ir los levitas, en el capítulo 6 me parece de Josué está la historia. Pero la instrucción fue dar una vuelta diario, y el 7º día que dieran 7 vueltas, y luego que empezaran a tocar el shofar los músicos, y que la gente gritara, cayeron los muros, y iban a caer, y así sucedió. Amén. ¿Cuál fue la clave? La obediencia. La obediencia. Con la obediencia cayeron los muros. Y la escritura la dice también que por la fe cayeron los muros. Es importantísimo. No se necesitó. ¿Cuánto les costó construir una ciudad con los muros de Babilonia, por ejemplo, de 10 metros? ¿Usted cree que no hubieran caído de la misma manera que lo ordenó acá en Jericó? También estaban potentes los muros de Jericó. No recuerdo, los historiadores han descrito que eran potentes, eran anchos. Con la palabra de Elohim, por obedecer, cayeron. Entonces nuestros muros los van a tumbar los hombres, los va a tumbar el trabajo, los va a tumbar las tentaciones, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Yo me he propuesto a ir desechando los detalles más pequeños, y no soy perfecto, pero voy trabajando y me ha ido muy bien estos días. Porque me he propuesto agarrar una secuencia de los temas, y como les dije a ustedes, si cada quien hacemos nuestra parte, vamos a ver frutos en nuestra persona, edificantes. Entonces, es muy importante que mantengamos, hermanos, que gobernemos que nosotros somos nuestro rey. Por eso les dije que sí aplicaba la de reyes. Somos nuestro rey, que nos gobernamos a nosotros mismos, que tenemos dominio sobre nosotros mismos y que tenemos poderes. Porque cuando alguien gobierna, un rey gobierna, pues gobierna una ciudad. Nosotros como reyes de nuestro propio cuerpo, sabemos gobernarnos a nosotros mismos. En este pedacito se aplica, ¿verdad? Y que seremos reyes para gobernarnos a nosotros mismos. Aunque la palabra, claro que habla a futuro de cosas también literales. Pero para poder llegar allá, necesitamos hacer lo que debemos hacer ahorita. Porque si no tenemos muros, ya ve que
el demonio dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y se está hablando de esa vulnerabilidad de nuestra persona precisamente. Ahí es el Pedro, primera de Pedro, me parece que es 1:7, o donde dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Habla de nosotros, en lo individual, queriendo hacernos pedazos. Y ese nomás busca la oportunidad, y como mencionamos anoche, como mencionó la hermanita, sabe de qué pie cojeamos, ¿verdad? O sea, cuál es nuestra debilidad. Y ahí es donde va. Ahí es donde va. Entonces, ¿qué hay que hacer? En este aspecto, hay cosas que están bien incrustadas, como el árbol que está bien enraizado, ¿verdad? Hay que escarbarlo hasta sacarle la raíz. Porque si le dejamos un pedacito de raíz, ahí se queda tal vez por un tiempo y empieza a brotar, empieza a salir, y cuidado, porque ahí te llegó otra vez la tentación y ahí caíste, ahí caímos. Entonces, ese diablo sabe muy bien, el adversario sabe muy bien y conoce nuestras debilidades. Y cuando estamos protegidos, dice que ya no tiene poder contra nosotros. ¿Qué le dijo Yeshua cuando fue tentado por las 3 tentaciones que tuvo? Siempre se defendió, escrito está. Cuando venga con nosotros, ¿sabes qué? Escrito está que los hijos de Dios no deben sentar. Escrito está. Las mismas veces que se defendió Yeshua, también nosotros, ¿sabes qué? No tienes parte conmigo. Porque si le abrimos un poquitito así, hermano, está como los sapos que entran así bien flaquitos se hacen, pero cuando entran se esponjan así y nos hacen pedazos. Entonces es bien importante lo que es el dominio propio de la persona, dominar nuestra vista, nuestros impulsos, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra relación, y cuando suceda algo súbito, que no nos sorprenda. Que no nos sorprenda, sino cómo debemos actuar cuando suceda así. Porque a veces reacciona de una manera totalmente drástica. Y a ver si nos estuvieran grabando así las 24 horas y lo pusieran en el video, y, caray, soy yo dije esto, yo hice esto. Porque a veces ni nos damos cuenta cómo reaccionamos. Tal vez con nuestros amigos, nuestros hermanos, en el trabajo, en nuestro propio hogar también. Debemos aprender a respetarnos unos a otros, exhortarnos, pero de una manera que seamos edificados, ¿verdad? Que no cause rencor, coraje o malestar, o que lo que vayamos a hacer se solucione y no que se haga peor el asunto. El tema lo dejamos de este tamaño, hermanos. Una vez quiero leer las palabras del apóstol. Es más, ahí estuvimos ya leímos, ¿verdad? La alerta espiritual en Proverbios 25-28, que dice que una ciudad, como ciudad destruida, es alguien que no tiene control contra su persona, ¿verdad? Entonces, primera de Pedro, una vez más, vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadir, agregar, pagar el precio por vuestra fe, pagar el precio por vuestra virtud, y pagar el precio por el conocimiento, y pagar el precio también por un dominio propio. ¿Y qué es pagar el precio? Dominarnos, aprender, hacer el esfuerzo, el sacrificio de dominarnos a nosotros mismos. Que la mayor tentación que nos llegue, si tenemos algo incrustado, ir día por día. Yo aprendí eso al principio. Quería despojarme de varios vicios al principio cuando llegué a la congregación hace por allá más de 20 años. Y hasta que dije, tengo que despojarme de uno por uno. A día, hoy no lo voy a hacer, y se fue desapareciendo. Y así como el hábito se hace por tanto practicar las cosas malas, si te vas habituando a ir practicando menos lo menos posible, también se va alejando esa debilidad de nosotros. Un día a la vez. Hoy no lo voy a hacer una oración y prometer. Hoy, ¿a poco no se va a poder detener por 24 horas uno, por 8 horas en el día? Hoy no lo voy a hacer. Otro día te levantas, te pones, hoy también, te prometo, Señor, que hoy no lo voy a hacer. Un día a la vez, un día, hermano. Y así, esa fue mi receta que les doy a ustedes, que me ayudó hasta que se fue despojando. De ir memorizando versículos bíblicos, me fue ayudando a ir despojándome de todo eso. Me ayudó mucho todo eso. Escribía versos bíblicos cortos en una libreta, me los llevaba al trabajo. Estaba en alguna luz roja, me agarraba el tren y lo estaba memorizando, y eso me ayudó mucho a ir descontaminando toda la basura que había en este campo que es este cuerpo, en esta mente cochambrosa, hasta que fue limpiándome poco a poco. Y estos miembros que utilizaba antes para la inmundicia, como dice el apóstol Pablo, ahora utilizarlos
para el beneficio de lo que ahora lo estamos utilizando para el bien de todos. Así que es mi consejo, hermanos, que aprendamos a dominar nuestro propio cuerpo, nuestra lengua, a gobernarnos a nosotros mismos, a tener control de nuestra propia personalidad, y así nos va a ir mejor, ayudando a seguir protegiendo este tesoro que tenemos dentro de nosotros, que son los frutos del Espíritu, el conocimiento de la palabra de Elohim, los frutos del Espíritu, lo cual la misma Escritura le llama como perlas y joyas. Así que la dejamos así. Gracias por su atención, que sea de gran bendición para todos ustedes, y la gracia y la honra y la gloria son para el único que la merece, que es el que está ahí arriba, el que nos utiliza como vasos en sus manos, lo cual espero que de nuestra parte sigamos santificándonos cada vez más para que nos siga utilizando y sea eficaz siempre el mensaje en su pueblo, en primer lugar en uno y después en su pueblo, en cada uno de ustedes. Así que la paz de Dios, de Elohim y la gracia de nuestro Señor Yeshua Mashiach sea con cada uno de vosotros, hermanos. Amén.